Canadá siempre se vende como un paraíso, un país del primer mundo, calles limpias, una altísima calidad de vida y un sistema sanitario universal. Pero detrás de esta imagen impecable se esconde una crisis que empeora cada año. La desigualdad crece, el coste de la vida se dispara y el número de personas que viven en la calle alcanza cifras récord. Lo que poca gente ve son las enormes colas en los bancos de alimentos, los barrios invadidos por drogadictos y los albergues abarrotados donde familias enteras tratan de sobrevivir. El fentanilo, un opioide letal, se ha extendido hasta tal punto que algunas ciudades parecen salidas de una película postapocalíptica. Para colmo, las comunidades indígenas se enfrentan a condiciones dignas de países subdesarrollados, marcadas por la miseria, el abandono y la violencia. Mientras circulan por el mundo fotos de lagos cristalinos y ciudades organizadas, una parte creciente de la población lucha por pagar el alquiler, comprar comida y simplemente tener un lugar seguro donde dormir. Hoy en Bello Mundo nos adentramos en la parte que las guías de viaje no muestran. ¿Quieres entender cómo, en un país tan rico, tanta gente puede vivir en situación de vulnerabilidad? Entonces, acompáñenos y déjese sorprender por el lado oscuro de Canadá. Número 1. Localización y datos generales. Canadá puede ser enorme, pero no todo el mundo vive la misma realidad. Por un lado, tenemos ciudades como Toronto, Montreal y Vancouver, símbolos de modernidad y calidad de vida. Por otro, comunidades enteras se enfrentan al aislamiento, precios desorbitados e infraestructuras deficientes. El país está dividido en 10 provincias y 3 territorios, y esta división va mucho más allá de la geografía. En Columbia Británica, el clima es más suave, mientras que en ciudades como Winnipeg y Edmonton, los inviernos son tan brutales que la vida al aire libre se hace imposible. En el extremo norte, el frío es tan intenso que pocos consiguen permanecer allí sin ayuda del gobierno. Y hablando del gobierno, Canadá es rico en recursos naturales: petróleo, minerales, agua dulce, bosques interminables. Pero la distribución de esta riqueza es extremadamente desigual. En las comunidades aisladas, especialmente en las zonas indígenas, un solo galón de leche puede costar hasta 5 veces más que en Toronto. El transporte de bienes esenciales es caro, y quienes viven en estos lugares tienen que elegir entre comer o pagar la calefacción en invierno. Al mismo tiempo, las grandes ciudades son cada vez más inasequibles para quienes no forman parte de la élite financiera. Los alquileres por las nubes, los transportes caros y los salarios que no se corresponden con el coste de la vida hacen que miles de personas se queden sin opciones. La pobreza y la desesperación han crecido hasta tal punto que en algunos barrios la escena de gente viviendo en la calle se ha convertido en parte de la vida cotidiana. Canadá puede parecer un país perfecto en las redes sociales, pero si se mira de cerca se puede ver un abismo entre los que prosperan y los que intentan, día tras día, simplemente sobrevivir. Y este absurdo contraste es solo el principio de lo que estamos a punto de explorar. Número 2. Historia. La historia oficial de Canadá está llena de orgullo patriótico, pero solo hay que mirar más de cerca para darse cuenta de que esta narración esconde episodios oscuros. Antes de la llegada de los europeos, estas tierras ya estaban habitadas por innumerables naciones indígenas, con ricas culturas, lenguas y tradiciones. Pero la colonización no llegó solo con el comercio y los asentamientos. Trajo consigo el exterminio, la marginación y los brutales intentos de borrar a estos pueblos de la historia. Con la expansión del dominio británico y francés, Canadá se moldeó como una federación, ganando autonomía política, pero conservando profundas cicatrices en la sociedad. Una de las huellas más crueles de esta historia fue el sistema de internados indígenas.
Los niños eran arrancados de sus familias y obligados a olvidar su identidad, sufriendo abusos físicos y psicológicos en internados que tenían un único objetivo: destruir cualquier rastro de su cultura. Décadas después, el gobierno pidió disculpas, pero las consecuencias siguen pesando sobre las comunidades indígenas, que se enfrentan a las peores tasas de pobreza, alcoholismo y suicidio del país. Y esta no fue la única mancha en la historia canadiense. Durante las grandes guerras, el país metió a ciudadanos de ascendencia alemana, japonesa y ucraniana en campos de prisioneros, sin juicio previo, simplemente por su origen étnico. Durante décadas, se prohibió la inmigración de negros, chinos y otras minorías con leyes racistas que afirmaban que no se adaptarían al clima y la cultura locales. A Canadá le encanta vender la imagen de nación integradora, multicultural e igualitaria. Y de hecho, se han hecho progresos. El país tiene leyes que protegen los derechos humanos, reconoce los errores del pasado y pone en marcha programas sociales. Pero las desigualdades estructurales siguen siendo enormes y cada vez más evidentes. Y una de estas desigualdades se refleja directamente en la economía. Número 3. Desigualdad de ingresos. Mucha gente asocia Canadá con prosperidad, buenas infraestructuras y empleos estables. Y eso es obviamente cierto. Después de todo, estamos hablando de uno de los países más ricos del mundo. Pero la otra verdad es que el país se enfrenta a un alarmante aumento de la desigualdad de ingresos, especialmente tras algunos periodos de crisis económica e inestabilidad mundial. Mientras una parte de la población disfruta de salarios muy altos, propiedades lujosas e inversiones, grupos enteros luchan por sobrevivir en medio del alto coste de la vida. Cifras recientes muestran que el 1% más rico posee alrededor de una cuarta parte de la riqueza del país, mientras que casi la mitad de la población carece prácticamente de activos significativos. Para empeorar las cosas, el coste de la vivienda se ha vuelto prohibitivo en centros importantes como Toronto, Vancouver y Montreal. Los salarios no siguen el ritmo de la inflación y los alquileres y los precios de la propiedad han subido a un ritmo demencial. Para muchos trabajadores corrientes, tener casa propia está casi tan lejos como ganar la lotería. El sector servicios, que históricamente ha empleado a gran parte de la mano de obra, ha sufrido mucho con las crisis recientes, como la pandemia de COVID-19. Los pequeños comercios y restaurantes han cerrado sus puertas. Dejando un enorme contingente de desempleados o subempleados. El problema es que, al mismo tiempo que desaparecen puestos de trabajo, el mercado exige cualificaciones más sofisticadas, sobre todo en tecnología y finanzas. Los que no tienen acceso a cursos caros o tiempo para estudiar, se quedan fuera. Para los que no pueden, los ingresos apenas cubren los gastos básicos. Las colas en los bancos de alimentos han crecido, y la tensión económica afecta a la salud mental de la gente. En un país donde la meritocracia se vende como una verdad absoluta, la realidad es bien distinta. El trabajo duro ya no es garantía de una vida digna, y la desigualdad sigue creciendo a un ritmo alarmante. Número 4. Inseguridad alimentaria. Puede sonar contradictorio pensar que un país con tantas cadenas de supermercados, granjas y recursos naturales como Canadá se enfrente a una flagrante inseguridad alimentaria. Pero es la realidad de millones de personas en todo el país. No se trata solo de no tener suficiente para comer, sino también de no tener acceso a alimentos sanos y nutritivos. Los bancos de alimentos y los comedores sociales están cada vez más abarrotados, lo que demuestra que incluso quienes tienen un trabajo estable a veces no pueden permitirse lo básico a final de mes. En regiones aisladas o en el extremo norte, como Nunavut, Yukon y los territorios del noroeste, la situación es aún más drástica. Cuando llega el invierno, gran parte del transporte de suministros depende del transporte aéreo,
lo que encarece todo. Hay informes de familias que pagan precios exorbitantes por artículos básicos, como fruta, verdura y carne. Para que se hagan una idea, en algunas zonas, una simple sandía puede costar más de $50 canadienses, lo que equivale a unos 200 reales. La precariedad económica, unida a estos costes desorbitados, hace que muchas comunidades indígenas dependan de programas de subsidios gubernamentales que no siempre funcionan. Muchas comunidades indígenas acaban estancadas en dietas pobres en nutrientes, consumiendo alimentos ultraprocesados y baratos, lo que conduce a graves problemas de salud como la diabetes y la obesidad. La deuda también ha pasado a formar parte de esta ecuación. Para llevar comida a la mesa, muchas familias recurren al crédito, acumulando intereses que rápidamente se descontrolan. Y mientras la inflación sigue aplastando el poder adquisitivo, la falsa promesa de que basta con trabajar duro para tener una vida cómoda se desmorona ante la realidad. Pero ese no es el único problema social grave del país. Número 5. Epidemia de fentanilo y otras drogas. Otra parte oscura, y de la que se habla poco en Canadá, es la epidemia de sustancias ilícitas. La crisis de los opioides en Canadá se ha convertido en una auténtica pesadilla social, y el fentanilo está en el centro de esta tragedia. Esta sustancia sintética, hasta 50 veces más potente que la heroína, está causando un número alarmante de sobredosis en todo el país. El problema es que muchas víctimas ni siquiera saben que están consumiendo fentanilo, ya que los traficantes mezclan la droga con otras sustancias para abaratar su producción y aumentar la dependencia de los consumidores. ¿Cuál es el resultado? Una explosión del número de muertes. Desde 2006, más de 30.000 personas han perdido la vida a causa de los opiáceos en Canadá, y Columbia Británica encabeza este macabro ranking. Vancouver, en concreto, se ha convertido en un símbolo del colapso social provocado por la epidemia. La escena callejera es desoladora. Gente en trance, desmayada en las aceras o sufriendo sobredosis a escasos metros de lugares turísticos. Muchos consumidores no empezaron con drogas ilícitas. La puerta de entrada para muchos fueron los analgésicos recetados legalmente. Cuando ya no pudieron conseguirlos por vía médica, pasaron a consumir sustancias más baratas en el mercado ilegal. En un intento de contener la catástrofe, el gobierno ha adoptado medidas controvertidas, como la despenalización de la posesión de pequeñas cantidades de drogas en algunas regiones. También ha invertido en programas de reducción de daños, distribuyendo naloxona, un fármaco que revierte las sobredosis, y ampliando las salas de consumo supervisado. Sí, Canadá cuenta con 47 de estas salas de consumo seguro, donde los usuarios pueden consumir drogas como heroína y cocaína bajo supervisión médica. El objetivo es evitar muertes por sobredosis y reducir la propagación de enfermedades causadas por compartir agujas contaminadas. Suena chocante, pero este modelo existe desde hace más de 30 años en países como Suiza, Holanda, Alemania, Dinamarca, España y Australia. Número 6. Downtown Eastside, Vancouver, la barriada canadiense. Y hablando de consumo de sustancias ilícitas, si hay un lugar que arroja luz sobre esta crisis de drogas, pobreza y abandono en Canadá, es el barrio de Downtown Eastside, en Vancouver. Está a solo unas manzanas de zonas turísticas de moda como Gastown y Canada Place, pero el contraste es brutal. Aquí se concentran las escenas más impactantes de la crisis urbana de Canadá. Calles invadidas por indigentes, consumidores de drogas inyectables, prostitución y violencia. La imagen de tiendas de campaña esparcidas por las aceras, jeringuillas tiradas por el suelo y gente drogándose al aire libre se ha convertido en parte de la vida cotidiana del barrio, al que se ha apodado el cuadrilátero del infierno. En 2003, el gobierno local abrió la primera sala de consumo seguro de drogas del barrio. El objetivo era reducir el número de muertes por sobredosis e infecciones,
como el VIH y la hepatitis. Pero 2 décadas después, aunque la tasa de infecciones ha descendido, la pobreza en el barrio no ha hecho más que crecer. Número 7. Consumo excesivo de alcohol. Además de la crisis del fentanilo, otra cuestión que rara vez sale a relucir cuando se habla de los canadienses es el elevado consumo de alcohol. Aunque las cervecerías artesanales y los bares impulsan la economía y forman parte del estilo de vida de muchas ciudades, el consumo excesivo de alcohol tiene consecuencias devastadoras. Los hospitales registran un preocupante aumento de hospitalizaciones por cirrosis, pancreatitis, hipertensión y otras enfermedades relacionadas con el alcohol. Los accidentes de tráfico provocados por conductores ebrios siguen siendo una de las principales causas de muertes evitables en el país. El impacto financiero en el sistema sanitario público es enorme. El gobierno gasta miles de millones de dólares cada año en el tratamiento de complicaciones médicas causadas por el alcohol. Algunas propuestas han sugerido incluir etiquetas de advertencia en los envases de las bebidas, alertando de los riesgos de cáncer y enfermedades cardiovasculares. Pero la industria del alcohol se resiste firmemente a estas medidas, temiendo una caída de las ventas. Mientras tanto, la cultura de la bebida sigue normalizada, y muchos subestiman los daños causados por el consumo frecuente. Entre los más vulnerables, como las personas sin hogar y las que sufren depresión grave, el alcohol se convierte en una vía de escape rápida de una realidad difícil. Pero este alivio temporal no hace sino agravar la crisis, desembocando en un círculo vicioso de adicción y deterioro de la salud. La persona bebe para olvidar sus problemas, pero esto solo empeora su estado físico, emocional y financiero. Aunque existen programas gubernamentales y ONG que intentan combatir el abuso del alcohol, las soluciones distan mucho de ser eficaces. El reto es equilibrar el reconocimiento de la cultura de la bebida con medidas que realmente protejan a la población de los efectos devastadores del consumo excesivo. Número 8. La cuestión indígena y los pueblos originarios. A estas alturas, ya te habrás dado cuenta de que en Canadá no todo es tan perfecto como dicen. Pero si hay una parte de la población que lleva siglos sintiéndolo, son los pueblos indígenas. Como decíamos al principio del vídeo, la historia de estas comunidades está marcada por el abandono, las promesas vacías y un intento sistemático de borrar sus culturas. El gobierno incluso pide perdón por los abusos cometidos en el pasado, pero en la práctica, la realidad sigue siendo cruel. La mayoría de las comunidades indígenas viven en reservas aisladas, donde el saneamiento básico, el acceso a la sanidad y unas infraestructuras decentes son prácticamente inexistentes. El desempleo es elevado, el abandono escolar sigue siendo un problema crónico, y cuando surge una oportunidad en el mercado laboral, los prejuicios siguen cerrando muchas puertas. Por no hablar de que generaciones enteras han crecido sin poder hablar sus lenguas ni practicar sus tradiciones, fruto de una política de asimilación forzosa que ha dejado profundos traumas. Y los problemas no acaban ahí. El alcoholismo y la drogadicción son enormes desafíos, reflejo de un sistema que ha marginado a estas poblaciones durante décadas. Para empeorar las cosas, las empresas mineras y petroleras siguen explotando las tierras indígenas, contaminando los ríos y destruyendo los medios de subsistencia, a menudo sin ningún tipo de consulta ni compensación adecuada. El resultado es un ciclo de exclusión que, a pesar de todos los discursos de reconciliación, aún está lejos de romperse. Número 9. Racismo y discriminación. Ahora viene lo que pocos quieren admitir. Canadá tiene un grave problema de racismo. Al país le gusta venderse como un lugar integrador que recibe a los inmigrantes con los brazos abiertos, pero cualquiera que viva allí sabe que la realidad es bien distinta. Los negros denuncian abordajes policiales más frecuentes y menos oportunidades de desarrollo profesional.
Las comunidades asiáticas se enfrentan cada vez con más frecuencia a ataques de odio, un problema que se ha disparado desde la pandemia. ¿Y la islamofobia? También sigue coleando, con casos de discriminación y agresiones a musulmanes. El hecho de que existan leyes de protección no significa que los prejuicios hayan desaparecido. Simplemente se ha hecho más sutil en algunos casos. Pero la discriminación en el mercado laboral y en el entorno de la vivienda sigue presente, lo que revela que al país de la inclusión aún le queda mucho camino por recorrer. Número 10. Aislamiento social y situación de los mayores. Por último, un problema que nadie suele asociar con Canadá, pero que afecta a millones de personas: la soledad. Alrededor del 40% de los adultos mayores de 50 años se sienten aislados, y en el caso de los ancianos, la situación es aún peor. Muchos viven solos, sin familiares cerca, atrapados en pisos minúsculos o residencias de ancianos donde el contacto humano es casi inexistente. Cuando llega el invierno y las calles se cubren de nieve, salir de casa se convierte en un reto, y la soledad empeora aún más. La pandemia de COVID-19 no ha hecho más que empeorar este escenario, cerrando centros sociales, limitando las interacciones sociales y empujando a muchas personas a un ciclo de aislamiento que ha continuado incluso después de que terminaran las restricciones. Aumentan la depresión, la ansiedad e incluso las personas que se quitan la vida, y la falta de una red de apoyo lo hace aún más difícil. Y no solo sufren los ancianos. Muchos inmigrantes que llegan a Canadá en busca de una vida mejor acaban enfrentándose a barreras culturales y lingüísticas que dificultan el establecimiento de vínculos sociales. Sin amigos, sin familia cerca y sin sentido de pertenencia, adaptarse puede ser mucho más difícil de lo que se piensa. Aunque el gobierno habla de medidas para fomentar la integración social, en la práctica sigue habiendo pocas soluciones. Canadá tiene fama de ser un país acogedor, pero para muchos, la vida allí está marcada por el aislamiento. ¿Te has dado cuenta de que Canadá es mucho más complejo que los lagos turquesa y el alto nivel de vida que aparecen en los anuncios turísticos, verdad? Ahora te toca a ti. ¿Cuál de estas realidades te ha sorprendido más? Deja un comentario y comparte este contenido para que más gente pueda conocer esta otra cara del país de los sueños. Muchas gracias por seguirnos hasta aquí y nos vemos en nuestra próxima aventura por nuestro bello mundo, que muchas veces no lo es tanto.